Desarrollo pedagógico y didáctico en el trabajo en el aula situación. En la educación media superior, la actividad del docente se sustenta en el desarrollo pedagógico y didáctico y se puede realizar a través de una planeación. El aula situacional, donde los estudiantes toman una clase, tiene que estar llena de planteamientos didácticos que los lleven a lograr una estructuración cognitiva. La educación media superior enmarca dos modelos pedagógicos. El primer modelo es el magistrocéntrico. Este tiene una postura heteroestructurante y está sustentado en la pedagogía por objetivos. En él, el docente es el poseedor del conocimiento, al decidir la jerarquía, formas de análisis y dosificación de los contenidos que se ven en el salón de clases. Asimismo, determina las características que presenta el objeto de estudio. Todo esto con la finalidad de que el estudiante pueda llegar a la abstracción. El segundo modelo es el paidocéntrico, conocido también como autoestructurante o interestructurante. En él, el estudiante es el centro de la actividad académica. El antecedente de la clase es el contexto familiar, donde el estudiante ha aprendido los elementos básicos de la cultura e interacción con los demás, y es en la escuela donde el docente, a partir de la planeación didáctica, propone alternativas de formación que pueden ser empleadas en el contexto social inmediato y en el contexto natural. De estos dos modelos, el paidocéntrico es el que sustenta los planes y los programas de educación media superior. En la educación media superior, la planeación didáctica contiene 5 elementos indispensables para el desarrollo de procesos de aprendizaje en el salón de clases. Estos son: la enseñanza que provee el docente, los procesos de aprendizaje que desarrollan los estudiantes, los contenidos programáticos, las formas de enseñanza del docente y la evaluación. Veamos cada uno de ellos con más detalle. 1. La enseñanza que provee el docente. En la enseñanza se establece la cientificidad del hecho educativo, reconociendo la manera de aprender del estudiante con base en la posibilidad del conocimiento y el origen del conocimiento. En este sentido, el docente debe pensar en cómo va a acompañar a sus estudiantes para que aprendan los contenidos de la unidad curricular o asignatura organizada en un programa. No se puede enseñar de la misma forma las ciencias empírico-experimentales, las ciencias sociales, las ciencias exactas o las lenguas, pues cada una de ellas presenta un sustento epistemológico diferente, es decir, la naturaleza del conocimiento que presentan es diferente. Por tanto, la forma de trabajo debe ser diferente. 2. Los procesos de aprendizaje que desarrollan los estudiantes. Para identificar los procesos de aprendizaje que desarrollan los estudiantes, el docente se apoya en la psicología. Anteriormente se trabajaba con metodologías y modelos que tenían como base a la psicología conductista, la cual busca lograr el aprendizaje a partir del premio o del castigo. Sin embargo, actualmente, el modelo educativo de la educación media superior presenta acciones de la psicología cognoscitiva, la cual coloca al estudiante en la posibilidad de establecer sus propios procedimientos para solucionar problemas, para interactuar con el objeto de estudio o simplemente para establecer las acciones que considere adecuadas en su proceso de aprendizaje. 3. Los contenidos programáticos. Los contenidos programáticos o programas de estudio enmarcan la organización de los contenidos curriculares, concretan el modelo pedagógico y le dan vida a la forma de enseñar del docente. Los contenidos programáticos establecen los temas a abordar, los propósitos que se desean alcanzar, los aprendizajes esperados, las competencias a desarrollar y las habilidades y destrezas que el estudiante debería desarrollar.
Los contenidos programáticos se establecen a partir de modelos didácticos para que el docente pueda seleccionar alguno de ellos y promover los aprendizajes del estudiante. A estos dos elementos, pedagogía y didáctica, se les conoce como elementos metodológicos. Los elementos metodológicos permiten traducir los contenidos programáticos en aprendizajes declarativos que se llevan a la conceptualización, para que el estudiante que los aprende realice una transferencia en cualquier lugar o situación inédita. 4. Las formas de enseñanza del docente. Los elementos teóricos y metodológicos, en conjunto, permiten al docente argumentar el hecho educativo, pero sobre todo, le ayudan a desarrollar habilidades y competencias al estudiante. Los elementos teóricos y metodológicos son la base de la actividad académica en el salón de clases, dado que los contenidos programáticos en algunos casos se presentan como aprendizajes esperados o competencias a desarrollar, de manera que es necesario establecer los elementos didácticos que conformen la estrategia o secuencia que presenta el docente en la planeación didáctica. Teniendo como base los elementos del pensamiento deductivo, del proceso de abstracción y del pensamiento inductivo, el docente puede plantear la planeación didáctica reconociendo el proceso que se sigue para que el estudiante construya su conocimiento. Entonces, la acción docente se inicia mediante la interacción del estudiante con el objeto de estudio, de manera que le sea posible establecer convencionalidades, es decir, ponerse de acuerdo con otros estudiantes sobre lo que significa ese objeto de estudio. De esta manera, cada estudiante estructura el objeto de estudio de la forma en que su entendimiento o nivel conceptual puede establecer como imagen mental. Para esto se requiere de los siguientes recursos didácticos. Recursos que no fueron elaborados con la pretensión de mostrar el conocimiento en el salón de clases, tales como botellas, cartones, envolturas, utensilios e incluso películas comerciales, pero que el docente elige para evidenciar los procesos de aprendizaje de los contenidos programáticos en la vida cotidiana, permitiendo que el estudiante forme una imagen mental a partir de la ejemplificación. Estos elementos seleccionados o elegidos conforman los recursos didácticos básicos del proceso de enseñanza y permiten evidenciar cualquier área del conocimiento. Recursos diseñados por el docente, como esquemas, cuadros, mapas mentales o diagramas de flujo, que los estudiantes deben completar en el salón de clases. Por ejemplo, a partir de los conocimientos que ha desarrollado el estudiante durante una clase, selecciona los conceptos de mayor jerarquía y completa un mapa conceptual, considerando las relaciones que puedan existir entre diferentes conceptos, así como recursos elaborados por el docente ex professo para una clase. Por ejemplo, una presentación de PowerPoint, un Prezi o un dibujo que evidencie las características de un objeto de estudio, con base en el contexto de los estudiantes. Así pues, los recursos didácticos conforman los elementos básicos para que el docente realice adecuaciones curriculares o la intervención pedagógica, las actividades y las experiencias de aprendizaje que lleven a propiciar la adecuación curricular e intervención pedagógica que se realiza a contextos o estudiantes. Los contextos permiten la aplicación del conocimiento y la transferencia del conocimiento. Por eso se realizan adecuaciones para que el estudiante ponga en práctica lo que ha aprendido. Ahora, para lograr que en una clase el estudiante desarrolle los aprendizajes esperados, se deben reconocer las características individuales de dicho estudiante, empezando por el nivel conceptual. Todos los estudiantes presentan un nivel conceptual, aunque no es el mismo en todos. Si el docente puede reconocer ese nivel conceptual, puede proponer acciones adecuadas a ese nivel conceptual, que le ayudarán a proponer acciones específicas y procedimientos adecuados para el aprendizaje de cada individuo. Entonces, el nivel conceptual y la estructura cognitiva de cada estudiante favorece y garantiza un nivel de aprendizaje. Si se proponen alternativas didácticas con base en los gustos de cada estudiante,
los gustos serán el atractivo para que una actividad didáctica pueda generar aprendizajes. Si se establece una actividad o experiencia de aprendizaje sustentada en los gustos y el nivel conceptual del estudiante, la actividad representará un reto para identificar y reconocer las características del objeto de estudio, promoviendo su manipulación, transformación y regularización. 5. La evaluación de los aprendizajes. El objetivo de la evaluación es mejorar el desempeño del estudiante e identificar sus áreas de oportunidad, a la vez que impulsa la transformación pedagógica, el seguimiento de los aprendizajes y la metacognición. Para reconocer lo que el estudiante ha aprendido y lo que falta por aprender, se aplican procesos de evaluación cualitativa. Esta evaluación no pretende comparar el desempeño de un estudiante con el desempeño de sus pares, sino que busca reconocer dónde estaba antes de iniciar la actividad, el ciclo o el semestre y a dónde llegó. La evaluación cuantitativa está centrada en los productos, es decir, en lo que ha entregado el estudiante, y en el dominio de lo aprendido desde una perspectiva fáctica, es decir, basada en hechos u objetos entregables. Por tanto, la evaluación no debe buscar la reprobación del estudiante, sino identificar lo que ha aprendido tomando en cuenta los hechos para establecer una calificación cuantitativa, pero también atendiendo a criterios cualitativos de una manera que se identifiquen sus avances para promover la mejora de sus aprendizajes. La educación tiene dos objetivos. El primero y principal es formar seres humanos capaces de hacer cosas nuevas, que no repitan simplemente lo que otras generaciones han hecho. Seres humanos que sean creativos, con inventiva y que sean descubridores. El segundo objetivo de la educación es formar mentes capaces de ejercer la crítica, que puedan comprobar por sí mismas lo que se les presenta y no aceptarlo simplemente sin más. Todos estos elementos se estructuran en la planeación didáctica. La planeación didáctica se sustenta en los elementos epistemológicos, es decir, cuando pensamos el acto educativo, y atiende elementos psicológicos, es decir, responde a las preguntas ¿para quién se piensa la acción educativa y qué rasgos y características presenta el que aprende? Ambos proporcionan al docente las formas en que aprende el estudiante. Por tanto, en la planeación didáctica no existen formatos. Los formatos son convenciones que se establecen entre el director y los docentes mediante acuerdos colegiados. La planeación didáctica tiene tres momentos principales que son: 1. La apertura, en la cual el docente busca recuperar los conocimientos previos, las vivencias y las experiencias del estudiante. 2. El desarrollo, cuya misión principal es la introducción de nuevos conceptos a través de experiencias de aprendizaje y situaciones nunca antes vistas, con el fin de incorporar los nuevos conocimientos a la estructura cognitiva del estudiante. 3. Y finalmente, el cierre, el cual busca transferir lo aprendido a diferentes momentos, espacios y situaciones, es decir, busca que los aprendizajes tengan una aplicación en el contexto social, cultural, político o personal. Retomando para terminar, citamos a Jean Piaget sobre los objetivos de la educación. El objetivo principal de la educación es formar hombres capaces de hacer cosas nuevas, que no repitan simplemente lo que otras generaciones han hecho. Hombres que sean creativos, que tengan inventiva y sean descubridores. El segundo objetivo de la educación es formar mentes capaces de ejercer la crítica, que puedan comprobar por sí mismas lo que se les presenta y no aceptarlo simplemente sin más.
Esta fue una producción del Espacio de Formación Multimodal EWAEM.